y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hermano Bertín con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? Y nos permite estar en su casa. Ya tenía un ratito de no verlos. Un fin de semana nada más. Nosotros viajamos a la ciudad de Boston, Massachusetts, el fin de semana pasado. Mi esposa y yo y un grupo de jóvenes fuimos a un evento que estaba programado ya de hacía días. Así que fuimos el fin de semana para allá. Pero ya estamos acá, hermano, y estamos adorando el nombre de Dios. Y ahora es día especial, es principio de mes, primer domingo de mes y es día de Santa Cena. Así es que yo espero de que usted haya venido con su corazón dispuesto para adorar el nombre de Dios. Y yo quiero hablar de algo muy especial este día. Cambia tu vida cambiando tu mente. Y póngale ahí usted, yo solo en inglés sé decir eso, slash quiere decir, guión sería corazón, porque mente y corazón en la Biblia son intercambiables. Nosotros normalmente creemos que mente es esta, ¿verdad? Y corazón es este, y tenemos razón cuando lo hacemos, pero es la parte física. Es la parte física. También nosotros creemos de que todo lo que llega al corazón primero pasa por la mente. Primero lo pensamos, luego lo acomodamos, porque muchas cosas las pensamos. ¿Cuántas veces usted ha pensado algo y te ha tenido que rechazarle en el momento? Se le ha venido un pensamiento y dice, afuera diablo, porque esto no es conmigo, ¿no? Eso no llegó a su corazón. Pero si usted lo piensa y lo medita y le gusta, entonces lo acomoda en su corazón. Y ahí es por eso que nosotros tendemos a hacer una diferencia entre mente y corazón. Pero estrictamente hablando, mente y corazón es lo mismo. Es lo mismo. Entonces queremos hablar este día. Es un mensaje de dos partes. No lo quise traer todo porque sabía que íbamos a atardecer acá. Entonces es la parte número 1 ahora. Y la parte número 2 va a ser en la próxima que Dios me dé la oportunidad. Vamos a tener la parte número 2 de cambia tu vida cambiando tu mente. Quiero que busquen la Biblia, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver como 6 versículos en total, 7 versículos en total, para poder examinar este día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cambia tu vida cambiando tu mente, cambiando tu corazón. ¿Lo tienen? Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. También me da un placer ver a la hermana Brenda acá con sus hijos. Ya está bien grande el chiquito. Ella nos anda visitando, así que es un gran placer tenerla acá con nosotros. ¿Lo tienen, hermano? Les di tiempo. Romanos 12, versículo 2. Y dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No imiten las conductas, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces yo quiero que usted vea, ya oramos, puede sentarse. Yo quiero que usted vea dos cosas bien importantes en este versículo que yo le estoy mostrando en la pantalla, y es cambiando la manera de pensar para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios de la manera que pensábamos antes de conocer a Cristo. No se puede, no podemos nosotros. Entonces debemos de aprender a cambiar la manera de pensar para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando decimos aprender a cambiar la manera de pensar, nosotros tenemos que entender. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mente es tan poderosa que usted piensa las cosas y las hace. Usted primero las piensa y luego las hace. No venga a decirme a mí que hizo algo sin pensarlo. Hay gente que tiene ese dicho, ¿no? No, dice algo sin pensarlo, eso sí es cierto, pero no puede hacer algo sin pensarlo. Decirlo sí, en un arrebato, cuando uno dice, lo dije sin pensarlo, en realidad no quiso decir que no lo pensó, quiso decir que no meditó, que no lo observó. Eso quiere decir cuando dice, pero hacer ya es otra cosa.
Porque usted no peca con pensar. ¿Usted sabía eso? Ahí es donde yo quiero que vayamos liberándonos nosotros. Mucha gente cree que todo pensamiento malo que le viene es pecado. Y vive culpándose toda la vida y vive amargada toda la vida porque tiene malos pensamientos. Yo quiero que me levante la mano el que nunca ha tenido un mal pensamiento después de que vino a Cristo. Yo creo que usted no la levanta por pena, pero algunos de ustedes piensan que nunca han tenido un mal pensamiento porque ya están en Cristo. No os engañemos, Dios no puede ser burlado. Todos nosotros, no voluntariamente, se nos vienen pensamientos que no van con nosotros. Un predicador se atrevió incluso a decir, ¿usted se ha dado cuenta que a veces orando está cuando le vienen pensamientos que no tienen nada que ver con la oración? Nada que ver con el amor de Dios, nada que ver con su relación con Dios, pero le vienen sus pensamientos. Pero como está orando, rapidito los reprende, ¿no? El problema es cuando los malos pensamientos le llegan en malos momentos. Y el ánimo suyo, el estado suyo, no lo encuentra en un estado pronto a reprender lo que no viene de Dios. Ese es el problema grave. Allí es donde tenemos que aprender a cambiar nuestra mente, porque en mente cambiada no entra diablo. En mente cambiada no entra demonio. Entonces, cuando usted tiene cambiada la mente, porque Cristo le cambió su corazón, todo lo que llega y que no viene de Dios, usted lo reconoce rápido en todo tiempo. No se mete a andar hablando de los demás porque sabe que eso no viene de Dios. No se mete a destruir la vida a los demás porque usted sabe que eso no viene de Dios. Las mujeres o los hombres no destruyen el matrimonio de otras personas porque saben que eso no viene de Dios. Pero eso solo va a ser si tenemos nuestra mente cambiada. Ahora, 3 cosas o 3 campos, o por qué yo digo que la mente es tan importante. Yo quiero decirle 3 enemigos con los que luchan en el campo de nuestra mente. 3 enemigos. Veamos si puede verlos. 3 enemigos que batallan con mi mente, en mi mente. El primer enemigo que batalla grandemente en mi mente es mi vieja naturaleza. Lo que yo hacía antes. Yo le acabo de decir, usted sabe que cada vez que decimos, bueno, cuando lo decimos no es mucho, pero cuando hacemos algo queda grabado en nuestra mente. ¿Usted cree que usted se acuerda de todo lo que usted ha hecho en la vida? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que todo lo que usted ha hecho en la vida está registrado en su mente? Me dijo que no se acuerda de todo, ¿verdad? Pero la pregunta yo le hago es, ¿está registrado en su mente, en su corazón, todo lo que usted ha hecho en la vida? Qué lindo fuera que no. Todo queda registrado. En el consciente si se acuerda, y si no se acuerda está en el subconsciente, esperando ser despertado por una experiencia, por una palabra, por una mirada, por algo. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza vieja nuestra? La naturaleza vieja nuestra, Cristo vino y la quitó. No, perdonó nuestros pecados. ¿Hizo un hombre nuevo? Sí, pero no eliminó el viejo. Ahí está la situación. Nuestra mente tiene que batallar entre hacer el bien o hacer el mal. Entre ser amable o ser amargado. Entre ser bueno o ser malo. Entre saludar al hermano o menospreciar al hermano. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que batallar con eso todos los días. Entonces dice Romanos 7:23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Alguien ha pensado hasta ahora que usted no tiene naturaleza pecaminosa en usted? ¿Alguien se ha engañado a sí mismo hasta ahora? Hermano, la Biblia dice que nada malo viene de Dios. ¿Usted piensa cosas malas? Ahora yo le pregunto, usted como cristiano, ¿ha hecho cosas malas? Usted me diría que no, pero yo le pregunto, ¿cómo define usted cosa mala? ¿Cuál es la definición de cosa mala? Hay gente que se atreve a decir, hermano, malo es... mejor no me meto ahí. Pero lo que yo quiero decirle es que malo es todo lo que a Dios no le agrada. No, yo no puedo definir qué es malo y qué es bueno. Es Dios el que lo define, es la palabra de Dios la que define qué es bueno y qué es malo. Entonces lo que yo quiero decir es, en nuestra mente dice que hay una guerra. ¿Qué quiere decir guerra? Batalla, pleito. Cuando usted se acuesta, ¿en qué piensa?
Esa es la segunda parte del mensaje. Para que usted piense cosas buenas, tiene que meterle a su corazón cosas buenas. En la segunda parte vamos a ver 3 cosas que debemos de hacer nosotros y son voluntarias. Fíjese, ese es el problema grave, que a los cristianos las cosas voluntarias no les gustan. Son las cosas mandatorias. Si es voluntario, no lo hago. La mente en nosotros, la naturaleza vieja siempre anda en guerra, siempre anda queriendo sacarnos de la presencia de Dios, queriendo alejarnos de Dios. Y dice que ese poder, dice la Nueva Traducción Viviente, nos esclaviza. ¿Alguien me lee Reina Valera? ¿Cómo dice Reina Valera? ¿Cómo dice? Sería Romanos 7:23. ¿Cómo dice? Oh, perdón, gracias. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, mire este versículo cómo dice, se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente del creyente? La ley de la mente del creyente debe de ser la del hombre nuevo que creó Dios en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Pero dice que hay otra ley, dice, que se revela en contra de la ley de mi mente. Naturalmente nosotros los creyentes deberíamos ser gente que aman a Dios, que ama a los demás, que sirven a Dios, que queremos agradar a Dios. Pero dice que hay otra ley que se revela en contra de la ley de mi mente. Y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces imagina, si usted cede su mente al diablo, el diablo lo lleva cautivo a usted y lo hace hacer el pecado. Y el pecado lo hace alejarse de Dios, lo hace sentirse culpable, lo hace sentirse sucio, lo hace que usted no pertenece a Cristo, lo hace sentirse un montón de cosas que la única solución que usted haya como el decepcionado es cometer suicidio espiritual y dejar a Cristo irse de la iglesia. Es lo que le pasa al hombre y a la mujer que se decepciona en la vida, que pierde el sentido de la vida y encuentran que la única manera de solucionar el problema corriente es quitarse la vida. Y hay un montón de gente que quitarse la vida espiritual les parece sencillo. Hay gente que cree que suicidarse espiritualmente es una cosa fácil de hacer. Mire, la Biblia dice que no le temamos al que puede matar este cuerpo físico, sino que le temamos al que puede matar el alma y mandarlo al infierno. Imagínese usted que la vida física no deberíamos de darle tanta importancia. Y es importante aprender eso, y quiero hacer un paréntesis acá. ¿Por qué es importante? Porque los tiempos que vivimos son tan complicados, hermana. Tantas enfermedades, tantas dolencias, tantas situaciones, que si le tenemos amor a la vida física, nos atormentamos. Pero si aprendemos que lo más importante es que nuestra vida espiritual esté firme, nosotros no vamos a tener problemas. Romanos 8:5, ¿cómo dice? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Imagínense qué interesante ese versículo. ¿Qué hace la gente que está dominada? ¿Qué quiere decir dominada? Que la tiene controlada, que hace lo que él quiere. Dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y si piensan en cosas pecaminosas, también hacen cosas pecaminosas. Yo le voy a decir, el principio de hacer las cosas es pensarlas. Usted nunca, ya le dije, hace cosas sin pensar. Puede pensar cosas sin hacerlas, pero no puede hacer cosas sin pensarlas. Así que usted y yo debemos de aprender a no caer cautivos en la naturaleza pecaminosa, corriendo a hacer el pecado, sino dejarnos controlar por el Espíritu Santo, porque esas son las cosas que agradan a Dios. Segunda batalla o segundo enemigo que pelea en nuestra mente, ¿quién es? Satanás. ¿Usted cree que Satanás de verdad quiere algo contra usted? Hermano, dice la Biblia que todo lo que tiene que ver con Cristo, Satanás lo detesta. Entonces Satanás es el que hace, mire cómo dice Pablo en Corintios, había una situación con un hermano mal querido en la iglesia porque era malvado y nadie lo quería en la iglesia, y Pablo dice: hermanos, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono.
¿Por qué razón Pablo dijo que perdonáramos a los hermanos malvados de la iglesia? Y cuando digo malvado lo estoy diciendo es gente mala, gente que no sirve en la iglesia, gente que lo que hace es sembrar odio, sembrar rencor. ¿Usted cree que hay esa gente en la iglesia? En Corintios había. Y dice Pablo, yo ya también lo perdoné, hermanos. Y dice el 11, eso dice el 10. El 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Entonces Satanás se puede aprovechar de nosotros. ¿Cómo se aprovecha Satanás de nosotros? Usándonos, poniendo cosas que no son en nosotros. Así que aprenda a detectar al diablo. Cuando el diablo le pone cosas en su corazón, dígale, no, ya sé de dónde vienes. Pues ya conocemos, dice la última parte del versículo, las maquinaciones malignas. Pero ya conocer al diablo es otra cosa, hermano. ¿Cuántos conocen cuando el diablo está actuando? Imagínese usted que Jesucristo le dijo a Pedro. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Obvio, a Pedro le dijo la palabra porque Pedro era el que estaba hablando. Pero el que estaba actuando por medio de Pedro era el diablo. Y Jesús que lo vio al diablo, no vio a Pedro. Al diablo fue que le dijo, apártate de mí, no fue a Pedro, ¿no? Pedro solo era que el diablo lo estaba usando, como pasa muchas veces con situaciones o con nosotros. Le dijo, apártate de mí, Satanás, que me sos. Entonces nosotros debemos de aprender que el diablo se aprovecha. Si usted se descuida, él se aprovecha. Si usted le da espacio, él se aprovecha. Usted sabe que el diablo no tiene ningún poder sobre usted, ¿verdad? Si usted está en Cristo, el diablo no puede nada en contra de usted, porque el defensor nuestro se llama Cristo, porque la sangre que nos cubre es la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo nos cubre, el diablo no puede. Lo va a intentar siempre. Dice que anda como león rugiente. ¿Usted ha visto alguna película? Porque yo sé que en persona no creo que muchos de ustedes hayan visto a un diablo, a un león rugiendo. A ver que haber ido a la África, ¿no? A los safaris de los países africanos. Pero usted se imagina un león rugiente, ¿qué haría usted? Como le dijo, compadre, le sale un león rugiente y lo sigue, le dice, ¿qué hace? Me corro, le dice, y si lo alcanza, me meto al agua, le dice, y si se mete al agua, él me sube a un árbol y se sube al árbol. No, compadre, usted lo que quiere es que me mate, le dijo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a un animal de esos, hermanos, se le respeta, se le conoce como el rey de la selva, el más fuerte de todos los animales. Imagine que tenga valor de atacar un elefante, un rinoceronte, ¿cómo se llama ese otro grandote? Hipopótamo. Un animal más grande que él en volumen, y el león tiene valor de atacarlo. Un búfalo. Y hay 20, 100 búfalos y un león tiene valor de atacarlos. Porque a eso compara el diablo la Biblia. Es como león rugiente, dice, buscando ¿a quién? Devorar. Entonces, ¿cuántas veces cree que da vuelta alrededor suyo y alrededor mío? Siempre. Entonces dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus artimañas. Entonces, el diablo es uno que siempre anda buscando cómo destruir nuestra vida. Y tercero, los valores del mundo. Juan 3, 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Póngame por favor los de proyección ese versículo en Reina Valera, porque yo quiero que usted vea conmigo. Esta es Nueva Traducción Viviente. Aquí quiere decir concupiscencia, la primera parte, que es deseo sexual. Segunda parte es insaciable por lo que vemos, es las posesiones físicas. Y tercero es el orgullo que existe, la clase, tener estatus. Dice ese versículo en Reina Valera, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En Nueva Traducción Viviente dice, pues el mundo solo ofrece intenso deseo por el placer físico, que es el placer sexual, que es la degeneración de todo el aspecto sexual que hay en la industria de televisión y de todo ahora. Un deseo insaciable por lo que vemos, que son las posesiones. La gente, hermano, se muere ahora por tener todo en la vida. Y lo peor es esto, mire, yo le voy a decir una cosa, de la forma que Dios nos hizo, nosotros podemos llegar a tener todo en la vida. El problema es que hay gente que cree que la puede tener al principio de la vida. La Biblia dice que toda riqueza que se adquiere rápido, rápido se desaparece. El hombre tiene que aprender
que para agradar a Dios tiene que aprender a crecer, empezar por lo poco, pero asegurarse de terminar por lo mucho cuando sobre esta tierra ha terminado su vida. Entonces, estas tres cosas son los valores del mundo. Hermano, la distorsión que hay en el mundo ahora en relación a la vida sexual, eso es asqueroso, increíble. Y ya no digamos el deseo de tener posesiones. Mire, hay gente que se hace rica parándose en los demás, robándole a los demás. Por ejemplo, un dueño de negocio, ¿cómo se hace rico robándole a los demás? Que yo quiero describirlo. No le paga un salario digno a su gente. Salario mínimo en Estados Unidos. ¿Saben cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Póngale atención, Estados Unidos, no Maryland, ni DC, Estados Unidos. Es 7 y algo todavía, el salario mínimo. Y hay gente que tiene valor de pagarle a la gente $7 por hora. Y ahora le digo, ese salario de Estados Unidos, Maryland no tiene salario mínimo de $7. El salario mínimo de Maryland es mucho más que eso. Pero usted va a encontrar personas y negocios aquí en Maryland pagándole 7 y algo a la gente. Porque es el salario mínimo federal. Ahora, eso es robarle a la gente. Robarle su dignidad, robarle su esfuerzo, robarle su vida, robarle hasta su dinero. Los dueños de negocio tienen que tener mucho cuidado porque se ven bien emproblemados. Mire, con el que más se ve problema en la Biblia que los dueños de negocio tienen es con los jornaleros. ¿Qué es un jornalero? Es la persona que trabaja un día y usted lo contrata por un día y le tiene que pagar ese día. Dice la Biblia que si uno de nosotros le retiene el jornal al jornalero, dice que le estamos agarrando en contra de Dios. Entonces, la gente que quiere tener todo, hermano, casi siempre se aprovecha de los demás. Pero la gente que espera la bendición de Dios llega a tenerlo todo sin necesidad de vivir en esa avaricia. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros que esas tres cosas grandes en el mundo no nos vayan. El orgullo, ¿usted se imagina el orgullo? ¿Usted se imagina de que yo me parara y dijera, hermanos, yo soy una persona que Dios ha bendecido mucho? Y alguien que tuvo valor de decirle a su propia familia, y yo no me junto con ustedes porque la pobreza se pega. Usted se imagina, hermano, usted sabe lo que yo hago cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida. A mí lo que me toca es llorar, hermano. Si usted supiera de dónde Dios a mí me sacó y cómo me trajo a este país, usted no tiene ni idea. Usted ve aquí a un Bertín hablándole a usted, pero Bertín no sabía ni hablar cuando Dios lo trajo a este país de 17 años. ¿Y qué es lo que hago? Mire, yo una vez me recuerdo de los primeros viajes que hice para Asia del trabajo, viajes de negocio. Yo, verdad, orándole a Dios y orándole a Dios y le digo, Señor, ¿yo cómo me puedo encontrar en un lugar de estos? Y lo hacemos para reconocerlo y saber, hermano, que usted no es más porque tiene más. Usted no es menos porque tiene menos. A veces el más miserable es el que tiene más. Porque siempre hay pobres miserables también. Pero nosotros debemos de aprender que el orgullo, hermano, es malísimo. Usted ha tenido un amigo que tenía tiempo de no verlo. Y usted ya es otro ahora que se lo encuentra, ¿no? ¿Cómo lo saluda? No, tiene que ser el mismo. Para mí, yo cuando encuentro un amigo que tenía 15 años de no verlo, hermano, yo le doy el mismo abrazo que le daba en ese tiempo. Así debe de ser, porque esos son lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, quiero 3 razones por las que debo tener una mente saludable. Son 3 versículos que vamos a ver. En primer lugar, pásemelo por favor la siguiente slide. Cambiar tu mente, debemos cambiar nuestra mente porque ella controla toda nuestra vida. ¿Usted cree que lo que usted piensa controla lo que usted hace? ¿Usted piensa que lo que usted piensa controla lo que usted hace? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dígame en qué anda pensando y yo le voy a decir qué usted hace. Dígame todas las cosas que usted piensa durante el día y durante la noche y yo le voy a decir qué es lo que usted hace en la vida. Porque usted solo puede hacer lo que usted piensa. Usted no puede hacer las cosas que no piensa. ¿Se acuerda que ya le dije? Usted puede hacer cosas, usted no puede hacer cosas sin pensarlas, pero puede pensar cosas sin hacerlas. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida, dice Nueva Traducción Viviente, y Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Reina Valera. Entonces, yo quiero que usted me vea, esta versión me gusta porque es más clara, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Su mente es el que va a determinar cómo usted va a vivir su vida.
Y por eso la segunda parte de este mensaje es bien necesaria, porque la pregunta es, ¿de qué llena usted su mente? ¿De qué la llena? ¿En qué anda pensando usted? Porque sabe que una cosa es, usted sabe que dentro, si usted tuviera idea, mire, imagínese usted que un momento Dios nos permitiera a nosotros ver toda la comunicación que está sucediendo en este lugar. Y usted empezara a ver de cada uno de estos celulares, empezara a ver los textos, los emails, todas las cosas que están sucediendo acá, usted se asustara. Pero nosotros no podemos ver nada de eso. La mente es exactamente lo mismo. Ustedes saben cuántos de nosotros estamos acá. ¿Cuántos no están pensando en lo que Dios está hablando? Obvio, no va a levantar su mano, ¿no? Pero hay gente que está pensando en cómo le va a ir en el trabajo mañana, cómo va a resolver el problema que causó el viernes y que hay que regresar al trabajo mañana. Yo no tengo dinero para pagar el viaje de trabajo para el trabajo mañana. ¿Qué voy a llevar de almuerzo el día de mañana? ¿Sabe que la peor manera de callar la mente es diciéndole que se calle? La mente es como el niño chiquito, que cuando usted le dice cállate, más le grita. Usted ha tratado de callar su mente. ¿Saben qué significa callar la mente? Es hacerla que no piense. Inténtelo. Y me cuenta si logra tenerla un minuto en silencio. Dicen los asiáticos que la mejor manera de callar la mente es empezando a contar tus respiraciones para no ponerle atención a lo que la mente está pensando. Pero lo que yo digo es, esta palabra dice que la mente determina el rumbo de su vida. ¿En qué anda pensando usted? Ahora yo le pregunto, usted puede pensar en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para pensar en ella, ¿qué debe de hacer primero? Ahora el reto que yo le hago es, usted está leyendo la Biblia. Usted no puede pensar en la Biblia si no lee en ella. Es como usted puede pensar en cosas que usted no ha visto, al menos que sea un genio. Porque si hay gente, ¿sabe? Porque hay gente que nos anunció el avión antes que lo inventaran. Anunció el carro antes que lo inventaran, porque tenían mentes brillantes. Pero nosotros somos incapaces de controlar nuestra mente para evitar pensar lo que ya conocemos. No digamos para pensar cosas que ni idea, ¿no? Pero lo que yo quiero decirle es, su mente es tan poderosa, y cuando estoy hablando de su mente estoy hablando de su corazón, que usted tiene que tener cuidado de lo que le llena, lo que le pone. Entonces, lea la Biblia para que piense en la Biblia. Léala. Piense en su relación con Dios. Piense, ¿cómo es Dios conmigo? Revise los años que tiene de ser cristiano. Acuérdese cómo Dios lo alcanzó a usted. Últimamente a mí me han hecho contar mi testimonio varias veces ya, porque el testimonio es increíble. Un testimonio de que yo nunca fui a una iglesia cristiana. A mí el Señor me agarró en la Columbia Road, para los que conocen Washington, D.C., el pastor fue el que me evangelizó a mí para que yo aceptara. En una bicicleta llegué yo a una campaña de jóvenes sin ni tener idea. Y lo más fuerte fue que a la hora que el pastor Machado quiso evangelizarme el sábado, yo me monté en mi bicicleta y me desaparecí. Pero lo curioso fue que sin escuchar los anuncios, yo volví a aparecer otra vez en la bicicleta el siguiente día, en el mismo lugar, a la hora del culto. Y ni idea. Y le estoy hablando como es. Ese día me pasé más cerquita y ese día el pastor Machado, y se acuerda de Javier, ¿verdad? Javiercito, el muchachito. Me cayeron uno adelante y el otro atrás, y ¿para dónde me iba yo con mi bicicleta? Ahí me convertí a Cristo yo, y de allí empecé mi caminar con el Señor y empezar a ir a la iglesia. Así que yo nunca había ido a la iglesia cristiana. Entonces yo digo, piense en esas cosas. Dígale, Señor, ¿por qué me agarraste de la manera que lo hiciste? Porque hay gente, hermano, que lo agarró. Mire, ahorita estaba escuchando un testimonio en Boston de un muchachito guatemalteco que me dice, yo crecí en el evangelio, pero yo detestaba a Dios y me salí y me fui. Pero Dios me agarró a mí porque mi vida estaba siendo destruida por el diablo. Y llegó Dios cuando ya era el último momento en que el diablo me iba a destruir. Imagina testimonios como esos. Entonces, aquí hay testimonios grandes de cómo Dios los hizo llegar a Él, de cómo Dios hizo que le pusiéramos atención. Segundo, debemos de cambiar nuestra mente porque ese es un campo de batalla del pecado. Por eso debemos de hacerlo. Entonces, es el segundo. Romanos 7, 22 y 23 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que dentro de mí, que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza, el pecado que todavía está dentro de mí. Mire qué interesante esto.
yo quiero que usted se ponga a pensar. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Usted sabe quién dijo esto? Hermano, ¿usted sabe cuán honesto tuvo que haber sido Pablo para que dijera estas palabras? Pablo amaba la ley de Dios y no estaba hablando de cuando se convirtió a Cristo. Estaba hablando que él toda su vida fue enseñado en la ley de Dios y amaba la ley de Dios al grado que mató por la ley de Dios. Mató no solo a Esteban, a muchos otros dice que él arrastraba y los echaba presos. Pero él dice, él se abre y nos cuenta y nos dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Entonces, el reto que yo quiero darle a ustedes, si Pablo fue honesto y reconoció, él a la altura de él, que la mente de él estaba en guerra con otro poder que lo quería esclavizar y que tenía el poder de esclavizarlo si le daba oportunidad, imagine usted y yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que crear en nosotros una mente que piense en las cosas de Dios más que en todo lo demás. Y mientras más aprendemos a pensar en Dios y en las cosas de Dios, menos vamos a pensar en las cosas que a Dios no le agradan. Hay un escritor de la Biblia que dice de que la mente ociosa es campo fértil del diablo. Dice, manteneos ocupados para que no le deis lugar al diablo. Debemos nosotros de mantenernos ocupados en las cosas de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que el hombre y la mujer que acepta a Cristo y se ocupa de Dios en los primeros años de su vida, siempre se desarrolla bien en su vida espiritual? Pero hay gente que crece, hermano, dice que le dio su vida a Cristo y nunca agarró la Biblia. No sé leer. Pregúntele a hermano Ricardo cómo aprendió a leer si no sabe leer usted. Es otro testimonio fuerte acá, imagínese usted. No sabe leer y lo pone a predicar y le dice al Señor, bueno Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo tengo que predicar. Y el Señor le enseñó a leer en una noche. Usted se imagina, ya hubiese querido yo. Hasta inglés le he dicho al Señor que me enseñara en ese caso. Dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Otra cosa bien importante que la que le dije antes. ¿Hay pecado dentro de usted entonces? A pesar de que usted tiene la mente de Cristo y que usted es de Cristo. ¿Hay pecado? Es increíble eso, ¿no? Entonces usted tiene que caminar bien. Imagínese usted, ¿cómo cree usted que camina un hombre criminal en la tierra, en el mundo? ¿Cómo cree que anda? ¿Cómo es el estilo de vida y el comportamiento de un hombre criminal? Así, mire. Todo el tiempo está alerta el del 360 de su alrededor porque sabe que debe muchas y que lo andan buscando para que las pague. El hombre espiritual de nosotros así tiene que andar, no porque debe, sino porque tiene enemigos sin que tenga deuda con ellos que andan queriéndolo esclavizar, dice este versículo, ¿no? Ese poder me esclaviza, dice, al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, mientras nosotros estemos con vida sobre esta tierra, hay dos naturalezas en nosotros, que es el hombre viejo y el hombre nuevo. La pregunta mía es, ¿quién es que lo hace venir al culto a usted? ¿Quién es el que lo hace decir las cosas que usted hace? ¿Quién es el que lo hace decir las cosas que usted dice? Porque usted, su mente será entrenada por aquel que usted le presta atención. Y el último, quiero hablarle de que es necesario cambiar nuestra mente porque es la clave para la paz y la felicidad. ¿Qué dice Romanos 8:6? Mire lo que dice el versículo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, debemos nosotros cambiar nuestra mente porque esa es la llave para poder tener una vida de paz y de felicidad. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de la primera parte. Permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte. ¿Cómo controla la mente la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? ¿Y los malos pensamientos de dónde vienen? Del hombre viejo, de adentro de usted.
¿No es eso lo que dice Santiago? Santiago dice, vosotros os atormentáis diciendo, ¿y por qué hago tantas cosas malas? Dentro de ustedes, dice, de adentro de ustedes sale, dice. Es porque dentro de nosotros anda el hombre pecador que andaba antes de Cristo. A mí me llama la atención, ¿por qué Cristo tuvo que hacerlo de esa manera? Yo lo único que se me ocurre es para que usted sea humilde. Solo para eso a mí se me ocurre que la única razón por la que la naturaleza pecaminosa quedó ahí, una, es porque tiene que pagar la que debe, y dos, es porque solo así puede ser humilde. Ustedes imaginen lo altanero que seríamos nosotros si no estuviera ese que nos acusa dentro de nosotros. ¿Se recuerdan Pablo? Yo ahí me tomo un poquito yo para dar lo que le dije, que Pablo le dijo al Señor, Señor, sáname. Nada. Señor, sáname. Nada. Señor, sáname. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Tu debilidad. ¿Usted cree que si nosotros no tuviéramos la naturaleza caída en nosotros, hubiera debilidad en nosotros? No. La debilidad pertenece al pecado. Nosotros somos fortaleza. El hombre nuevo es increíble, es invencible, es poderoso en Cristo Jesús. Entonces, dice él, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Entonces, permitir que controle la mente. Una cosa es que usted tenga pensamiento, otra cosa es que lo controle. Ahora, ¿qué es la diferencia entre pensamiento y control? Pensamiento, esos vienen y van, ¿no? Dicen que Martin Luther King, creo que fue el que dicen que dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Porque es cierto, no tiene control de lo que pasa sobre usted, ¿no? Pero sí tiene control de lo que está en su cabeza. En su mente es lo mismo. El diablo a usted le puede poner lo que quiera, pero si usted le da el control de su mente al Espíritu Santo, el diablo o la mente pecaminosa no le controlará. Y dice lo opuesto, pero permitir que el Espíritu Santo controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ahora la batalla sería, y con esto quiero terminar, la batalla sería, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puede el Espíritu Santo controlar nuestra mente? ¿Cómo puede? Porque el problema, hermano, que nosotros a veces nos equivocamos. Nosotros a veces creemos que el Espíritu Santo tiene control de nosotros, y cuando Él tiene el control, nosotros nos descontrolamos, queriendo decir, no perdemos el control y ya no tenemos otro control, sino que el Espíritu Santo. No funciona de esa manera. Y imagínese usted de esta manera, que usted permite al Espíritu Santo que controle su mente. ¿Cómo es que lo hace? Dejando que Dios trabaje en usted. ¿Cómo es que lo hace? Llenando su vida de Dios. Porque el Espíritu Santo poderoso es, ilimitado el poder del Espíritu Santo, pero no hará nada en nosotros si nosotros no le permitimos. Ahora yo le pregunto, hay gente que pareciera que es controlada por el Espíritu Santo por las cosas que hace o dice, pero en realidad el estilo de vida que llevan dice otra cosa. Porque lo que nosotros hacemos, hermano, lo que nosotros decimos debemos hacer, y lo que nosotros hacemos revela lo que nosotros somos. Entonces, ¿quién usted en realidad es? ¿Usted cree que yo lo conozco a usted al verlo sentadito ahí? Bien vestidito, bien hermoso. No, yo no lo conozco. A usted solo lo conoce Dios, y usted que se conoce. Ahora yo le pregunto, ¿usted permite que el Espíritu Santo controle su vida? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Hay varias maneras. Y vamos a empezar por eso, por conocer al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por hablar con Él, por estar con Él, por pasar tiempo con Él. Eso es necesario. Todas las cosas que nosotros practicamos espiritualmente son para darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Pero hay gente que hace cosas para controlar a los demás. Usted no puede controlar. Imagínese usted que yo soy incapaz de controlarme a mí mismo y vos podés controlarlo a usted. ¿Quién le ha dicho a usted que yo puedo controlarlo a usted? ¿Alguien le ha dicho que yo le puedo decir a usted lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer? Yo no puedo. Yo le puedo decirle cómo hacerlo, que debe hacerlo. Pero que usted lo haga, ya eso es otra cosa. Entonces debe de permitir que el Espíritu Santo controle su mente para tener, dice, vida y... Entonces, la mente controlada por la naturaleza pecaminosa, ese lo va a llevar a muerte. La mente controlada por el Espíritu Santo lo lleva a vida y a paz. Ahora, ¿por cuánto tiempo para que usted viva una vida de paz y termine con Dios en los cielos?
¿Cuánto tiempo tiene que dejar que el Espíritu Santo controle su vida? Toda la vida, ¿verdad? Dice porque hay gente que se retira. Porque hay gente que se va del Señor y dice hasta aquí llegó, y ya no te cedo el control y lo agarran de regreso ellos. Nosotros debemos de dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. La Biblia dice, hermanos, dice Santiago, creo que es, o Pedro, que dice que es ilógico, hermanos, que la boca dice que alaba a Dios sea la misma que maldice a su hermano. Santiago dice eso y dice, ¿han visto ustedes una fuente que la misma fuente produzca agua dulce y agua salada? No, dice, no pueden las dos convivir, cohabitar, coexistir. Una se elimina a la otra. Una elimina a la otra. Y entonces la mente pecaminosa es esa, y la mente controlada por el Espíritu Santo y la mente controlada por el pecado son exactamente lo mismo. No pueden coexistir. Una o la otra controla a la otra. Entonces nosotros debemos de dejar que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida para que porque podamos vivir. ¿Cómo se sabe que usted es controlado por el Espíritu Santo? La forma que usted vive su vida, la forma que usted conduce sus relaciones, la forma que usted trata a sus hijos, la forma que usted sirve en la iglesia, la forma que usted viene a adorar a Dios, la forma que usted se entrega a Dios cuando está en adoración. Eso dice mucho. Son las partes físicas que nosotros como líderes podemos ver en ustedes. Imagínese usted una persona divagando a la hora de adorar a Dios. Para todo hay tiempo, hasta para estar entretenido. Cuando usted se junta con su familia en su casa, ¿para qué cree que se junta?